Bueno, quién mejor que Jorge Fernández Menéndez para que nos dé contexto de lo que representa la recaptura, la detención de Rafael Caro Quintero este viernes. Jorge, te saludo, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, un placer saludarte a todos los amigos del auditorio, José. Decíamos, ¿qué representa en términos de todo el historial criminal de Rafael Caro Quintero, uno de los fugitivos en la lista del FBI, uno de los más buscados en México, el caso del agente de la DEA, Camarena, en fin, toda esta historia que envuelve y que ha sido un personaje, pues mira, de documentales, de libros, de series, de películas? Rafael Caro Quintero, Jorge. Oye, mira, Rafael Caro Quintero no es el principal narcotraficante hoy en México operando, pero sí es un personaje paradigmático en el mundo del narcotráfico. Por todas estas historias que tú platicabas, su participación directa en el asesinato de Enrique Camarena en 1985, este agente de la DEA que fue secuestrado, torturado y asesinado por lo que era entonces el Cártel de Jalisco por una orden directa de Rafael Caro Quintero, que participó en todo ese proceso, sino también el hombre más buscado por la justicia estadounidense. La diferencia, por ejemplo, de recompensa que ofrece la DEA por Rafael Caro Quintero respecto al Mayo Zambada o a cualquier otro narcotraficante, los Chapitos y los del Cártel Jalisco, es muy grande. Estamos hablando de 20, 25 millones de dólares que ofrece la DEA por la captura de este hombre. Eso le da la importancia, es un símbolo del narcotráfico, es un símbolo también de la impunidad, porque la forma en que fue liberado en 2013 fue vergonzosa. Un juez lo liberó entre gallos y medias noches, sin avisarle a la Procuraduría General de la República. Cuando se enteraron las autoridades federales, ya había desaparecido. Luego dio una entrevista diciendo que no tenía nada que ver con el narcotráfico, pero rápidamente se reincorporó a esas tareas. Hoy opera buena parte de la violencia que vimos en toda la zona de Altar y de Caborca en los últimos días, está relacionada también con la lucha que llevan los Chapitos contra Caro Quintero. Y bueno, yo me imagino que también entre las muchas peticiones y propuestas que se trabajaron en Washington esta semana, sí, una de esas tiene que haber sido la de Caro Quintero, porque siempre las autoridades de seguridad de Estados Unidos han insistido con el tema de Caro Quintero. Lo que vendrá ahora es muy probablemente la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos y el juicio contra Caro Quintero. Entonces, lo que estaremos viendo sería la primera, digamos, después de su recaptura, poco tiempo en nuestro país y prácticamente tramitar, ahí lo tendrán que hacer las oficinas del exterior de los respectivos países y también de seguridad para extraditar a, ¿qué será? No, como decías, no es el más importante, pero es un ícono en actividad criminal, en la actividad del narcotráfico. Entonces estaríamos pues hablando ya de poco tiempo en nuestro país para que empiecen los trámites de su extradición. ¿Así lo estás pensando? Yo me imagino que sí, es algo similar a lo que ocurrió con el Chapo Guzmán. Sí. Chapo Guzmán tenía todavía procesos en México, ya se había fugado a una cárcel de máxima seguridad, por supuesto que tenía procesos en México, pero ya se había fugado en dos ocasiones, era hasta anticlimático, peligroso tenerlo en México. A Caro Quintero lo habían liberado con un enjuague ahí judicial, legal. Le habían regresado incluso a sus familiares muchas de sus propiedades. No me imagino, la verdad no me imagino que se pueda decir vamos a seguir con Caro Quintero preso en México sin extraditarlo a los Estados Unidos. Me parece que además sería una decisión política muy sensata. Además, como bien señalas, a días de la reunión en Washington entre los presidentes
López Obrador y Joe Biden. Ahora, independientemente de que por un lado corra la vía, digamos, administrativa de seguridad y que derive en la extradición de Rafael Caro Quintero, en la actividad del narcotráfico en México, ¿tiene Rafael Caro Quintero, o tenía hasta el momento de su detención, o su organización, un peso específico en el tráfico de drogas en nuestro país? Sí, sin duda. Sí lo tiene, sí lo tiene, lo sigue teniendo el día de hoy, está enfrascado en una lucha. Caro Quintero, cuando salió de la cárcel, debe haber pasado un tiempo reacomodándose, pero muy rápidamente recuperó, porque creo que nunca lo había abandonado, sus relaciones, sus contactos en todo el norte de Sinaloa, la parte de Sonora, parte del Triángulo Dorado, y comenzó a disputarle con sus nuevos aliados, sobre todo, más que al Mayo Zambada, a los Chapitos, esos territorios. Rápidamente tuvo una alianza tácita con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen como enemigos también a los Chapitos, a los hijos del Chapo, y para decirlo de alguna forma muy gráfica, se estuvieron peleando parte de la alianza de lo que era el Chapo, de lo que tenía el Chapo Guzmán. Caro Quintero y el Chapo Guzmán prácticamente nunca coincidieron. Cuando fue detenido Caro Quintero en 1985, Chapo Guzmán era un narcotraficante incipiente, era un sicario, pero sí tenían las mismas zonas de influencia, las mismas áreas de operación. Caro Quintero, recordarás que fue el propietario del rancho de producción de marihuana más grande de la historia, que es el famoso rancho El Búfalo. Que se decomisó en Chihuahua con miles y miles de trabajadores. Entonces, esas son las zonas de influencia, sobre eso trabajó Caro Quintero, que terminó también absorbiendo parte de lo que eran los Beltrán Leiva. Se fortalece y te pregunto, ¿se fortalece entonces el grupo de los Chapitos? Le acaban de detener a un rival, a Caro Quintero. Bueno, si lo leemos así, sí, pero yo creo que lo que hay que hacer es golpear todos los grupos. Si me dices quién se fortalecería más, yo diría que el Mayo Zambada. Porque los Chapitos han recibido muchos golpes también en los últimos días, en las últimas semanas, incluyendo de aquí de Topilejo, de laboratorios, de operadores en distintas zonas. Entonces creo que si alguien se fortalecería es el Mayo Zambada, pero me parece que es una consideración cuando se detiene así a personajes que no hay que hacer, que no es correcto hacer, porque sí, lo que hay que hacer es pegarles a todos y desarticular todos estos grupos criminales, ¿no? Sí, te hablaba yo de se fortalece en el interés criminal de de este tipo de organizaciones, ¿no? Porque les están deteniendo, ¿no? Acaban de reprender a un competidor de los Chapitos, a eso me refiero. Si tú tienes dos grandes fabricantes de bebidas de cola, una quiebra, la otra se fortalece. Exacto. Oye, a ver, desde luego que es importante lo que se está informando, esta recaptura de Rafael Caro Quintero, su peso específico en el tráfico de drogas, particularmente ya lo explicabas, o por lo menos el área de influencia en el norte del país, fundamentalmente en Sonora, cómo se rearmó, se reinventó Rafael Caro Quintero para retomar pues, esta actividad que lo hizo durante los últimos, prácticamente toda su vida. Pero en este contexto estamos hablando entonces de que estamos hablando de un juicio o un proceso que se puede seguir con Rafael Caro Quintero en su extradición, y yo quiero aprovechar esta comunicación contigo para que nos des tu punto de vista sobre lo que se resolvió hoy en esta audiencia del juez Coogan, que tiene que ver con el juicio contra García Luna, Genaro García Luna. Se mantiene para el mes de octubre, dice, si no pasa otra cosa, en octubre empezaría el juicio.
Sí, en octubre no creo que ya el juez ya quedó la fecha, lleva un retraso de 3 años. Nosotros tenemos casos que llevan 12, 15 años, pero en Estados Unidos que un juicio de estas características se retrase 3 años no suele ocurrir, ¿no? Lo que sucede es que el caso que tiene la Fiscalía respecto a García Luna es débil, a pesar de que se habla de millones de hojas y demás. Sí. Y es débil por una sencilla razón, se basa en testimonios de narcotraficantes que han testimoniado en contra de García Luna. Entonces, en ese sentido, se tiene que armar muy bien los juicios. Sí. Yo lo que creo que sucedió ahí con el caso de García Luna es que esperaban que, como ha ocurrido en otros muchos casos, se declarara culpable, declarara algunas cosas y ya no hubiera juicio. Pero bueno, eso no fue así, entonces sí habrá juicio y no sería extraño que son 2 épocas distintas, 2 personajes diferentes que de alguna forma se empataran en el tiempo del caso de Caro Quintero y el caso de García Luna. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que si el gobierno mexicano no envía a Estados Unidos, no extradita a Estados Unidos muy rápidamente a Caro Quintero, esto que es un golpe, un triunfo en términos reales para el gobierno federal, se puede convertir en un problema. Muy bien, bueno, no quería yo dejar de pasar la oportunidad de conocer tu punto de vista de uno de los procesos, si no el juicio, pues uno de los procesos pues, más largos, sobre todo para los estándares de la justicia en los Estados Unidos. Pero regresando al tema de Rafael Caro Quintero, ya nos hablabas tú, Jorge, del peso que tiene o que recuperó, o por lo menos su organización, cuando salió de la cárcel, dices por un asunto ahí de un juez que quién sabe cómo lo argumentó, no lo avisó a la entonces Procuraduría General de la República, en fin, después vino una serie de acciones y ¿qué será? Solicitudes fehacientes del gobierno de los Estados Unidos para recapturar a Rafael Caro Quintero. Sí, hubo una solicitud siempre de Estados Unidos para recapturar a Caro Quintero. No solamente eso, desde que fue detenido en 1985, Estados Unidos pidió que fuera enviado a México, la posición de los distintos gobiernos de México. Imaginémonos, pasó Miguel de la Madrid, pasó Carlos Salinas, pasó Zedillo, pasó Vicente Fox, pasó Felipe Calderón, siempre fue que tenía que cumplir sus penas en México, tenía condenas muy amplias en México. Durante el gobierno de Peña Nieto, el primer año, en 2013, repentinamente, como decíamos, un juez local decidió, imagínate, la decisión fue que lo dejaba en libertad porque el caso tendría que haber sido procesado por un juez local y no por uno federal. Entonces, de un día para el otro le dieron la libertad a Caro Quintero y la indignación de Estados Unidos fue mucha. Hay que recordar, mucha gente no lo recuerda por simplemente un tema generacional, pero Enrique Camarena fue el primer agente en la historia de la DEA, no en México, en la historia de la DEA, la DEA cuando en 1985 era una agencia relativamente nueva todavía, el primer agente que fue secuestrado y asesinado en el mundo. Cuando uno va al Departamento de Estado, la DEA depende del Departamento de Estado, bueno, ahora depende del Homeland Security, uno lo primero que ve es una lista de caídos en el cumplimiento del deber y ahí está en letras de oro el nombre de Enrique Camarena. Es para Estados Unidos un gran símbolo que se haga justicia y la persona, no es el único, pero la persona en el ámbito del narcotráfico que está pendiente, está con vida y que fue el responsable directo de aquella acción es Rafael Caro Quintero. Rafael, Joaquín Guzmán Loera, ¿no? ¿Rafael? No, del caso es Rafael Caro Quintero. De Rafael Caro Quintero. Sí. Bueno, él es el responsable directo del caso Camarena. En 1985, Guzmán Loera era un sicario más del cártel de Sinaloa, no tenía ningún peso ni ningún poder real. Ahora bien, la cooperación, Jorge, sabemos que muchos de los operativos que han permitido recapturar a estos, digamos,
pues, ¿qué será? Íconos del narcotráfico, del mundo criminal en el país, de las grandes organizaciones del narcotráfico, como puede ser el Chapo Guzmán o Rafael Caro Quintero. Tiene que ver la cooperación binacional, el intercambio de información, de inteligencia. Así lo fue, entendemos, con el Chapo Guzmán. ¿En qué nivel está ese tipo de cooperación ahora mismo, Jorge? Mira, estaba muy deteriorada la cooperación con los Estados Unidos. Había quejas en México, estaba deteriorada desde el inicio de la administración, pero la detención después del general Salvador Cienfuegos deterioró mucho esa relación. Parte de los trabajos del acuerdo, este entendimiento bicentenario, era recuperar esa colaboración. No tenemos detalles de cómo fue la detención de Caro Quintero, sí, pero si nos basamos en un dato podemos pensar que fue fruto de esa colaboración. Fue detenido por la Marina. La Marina siempre fue la que recibió la información para muchas de estas detenciones que tuvimos tanto en el gobierno de Felipe Calderón como de Peña Nieto. Entonces no sería descabellado pensar que eso mismo ocurrió en este caso. Sin cooperación, por supuesto, sin cooperación es muy difícil operar. Son crímenes transnacionales, hay que tener cooperación y no tenemos, también es una realidad, no tenemos los instrumentos que tiene de inteligencia, de seguimiento, de recopilación de datos, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, digamos que hay una relación, una cooperación, digamos, entre México y Estados Unidos, pero mucho transita por la Secretaría de Marina. Por lo menos los recapturas importantes han transitado por ahí. Hay algunas que ha hecho directamente el Ejército, en su momento hizo la Policía Nacional, la Policía Federal, la Guardia Nacional, pero la colaboración para este tipo de casos, por lo menos en los gobiernos de Calderón y en el gobierno de Peña Nieto, se dio de inteligencia naval de Estados Unidos, de áreas de inteligencia de Estados Unidos, con un grupo especial que después tenía entendido que fue disuelto. Ojalá se haya rearmado ese grupo con un grupo especial de la Marina Armada de México. Bueno, pues qué noticia de viernes, Jorge, la reaprehensión de Rafael Caro Quintero, ¿no? En el marco de que, bueno, todavía siguen los ecos de lo que fue el llamado juicio del siglo con Joaquín El Chapo Guzmán y ahora esto, ¿no? Ahora Rafael Caro Quintero. Vamos a hacer una pausa, Jorge, y seguimos en esta, digamos, tu análisis, tu reflexión, tus puntos de vista. Has escrito mucho, has documentado mucho sobre este grupo, sobre estos personajes y las organizaciones